Enero de 1915. La Primera Guerra Mundial apenas lleva 5 meses y ya lleva alrededor de 1 millón de soldados caídos. Una guerra que comenzó en los Balcanes ha envuelto gran parte del mundo. Las potencias centrales, Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano, luchan contra los aliados, Gran Bretaña, Francia, Rusia, Serbia, Montenegro, Bélgica y Japón. En Polonia y los países bálticos, el ejército ruso ha sufrido una serie de derrotas masivas, pero sigue combatiendo contra las fuerzas alemanas y austrohúngaras. Las tropas austrohúngaras también han sufrido grandes pérdidas y se sienten humilladas por su incapacidad para derrotar a Serbia. En las montañas del Cáucaso, las fuerzas rusas y otomanas se enfrentan en condiciones invernales extremas. En el frente occidental, tropas francesas, británicas y belgas están atrincheradas enfrentando a los alemanes, en trincheras que se extienden desde el Canal de la Mancha hasta Suiza. Como parte de la primera campaña de bombardeo estratégico en la historia, Alemania envía 2 enormes dirigibles, conocidos como Zeppelins, para bombardear Gran Bretaña. Impactan en los puertos de King's Lynn y Great Yarmouth, dañando casas y matando a 4 civiles. En el mar, en la batalla de Dogger Bank, la Marina británica hunde un crucero alemán, pero el resto del escuadrón escapa. El control de los mares ha permitido a Gran Bretaña imponer un bloqueo naval a Alemania, impidiendo que suministros vitales como alimentos lleguen al país por mar. Ahora Alemania contraataca con su propio bloqueo. Declara que las aguas alrededor de las Islas Británicas son una zona de guerra, donde los submarinos atacarán a los buques mercantes sin aviso. Gran Bretaña depende de alimentos importados para alimentar a su población, y Alemania planea hambrearla hasta que se rinda. En el frente oriental, el mariscal de campo alemán von Hindenburg lanza una ofensiva de invierno e inflige otra derrota masiva al ejército ruso en la segunda batalla de los lagos masurianos. Los rusos pierden hasta 200.000 hombres, la mitad de ellos rindiéndose en condiciones invernales extremas. Los rusos tienen más éxito contra Austria-Hungría. La ciudad de Przemyśl cae después de un asedio de 4 meses, capturando a 100.000 prisioneros. Las pérdidas totales de Austria-Hungría ahora alcanzan los 2 millones. Mientras tanto, británicos y franceses envían barcos de guerra a los Dardanelos, amenazando Constantinopla, la capital del Imperio Otomano. Creen que una demostración de fuerza hará que Turquía se rinda rápidamente. Bombardean fortalezas en la costa turca, en los estrechos, pero 3 acorazados son hundidos por minas y 3 más resultan dañados, y la ofensiva se cancela. En el frente occidental, los británicos atacan en Neuve-Chapelle. Pero el avance se detiene debido al alambrado de púas y las ametralladoras. Las unidades británicas e indias sufren 11.000 bajas, aproximadamente una cuarta parte de su fuerza. 6 semanas más tarde, en la segunda batalla de Ypres, los alemanes usan por primera vez gas venenoso en el frente occidental. Una nube letal de gas cloro obliga a las tropas aliadas a abandonar sus trincheras, pero los alemanes no tienen suficientes reservas para explotar esa ventaja. Los soldados de ambos bandos son rápidamente provistos de máscaras antigas rudimentarias, marcando el inicio de una carrera de armas químicas. Los aliados desembarcan tropas en Galípoli, incluidos hombres del cuerpo de ejército australiano y neozelandés, el ANZAC. Su objetivo es eliminar fortalezas en la costa que impiden que los barcos de guerra aliados lleguen a Constantinopla. Pero se encuentran de inmediato con una feroz resistencia turca y quedan atrapados cerca de la costa.
Un día antes del desembarco, el Imperio Otomano inicia la deportación y asesinato sistemático de la etnia armenia que vive en sus fronteras. Los armenios son una minoría étnica y religiosa perseguida por años, sospechosa de apoyar a los enemigos de Turquía. Decenas de miles de hombres, mujeres y niños son transportados al desierto sirio y abandonados a su suerte. En total, más de 1 millón de armenios pierden la vida. Los aliados condenan los eventos como un crimen contra la humanidad y la civilización y prometen tomar acción contra los perpetradores. Hasta el día de hoy, el gobierno turco disputa la cifra de muertos y sostiene que estos eventos no constituyen un genocidio. En el frente oriental, una ofensiva conjunta germano-austrohúngara en Galicia rompe las defensas rusas, recapturando Przemyśl y tomando hasta 100.000 prisioneros. Es el comienzo de un avance constante contra las fuerzas rusas. En el mar, el transatlántico británico Lusitania, que navegaba de Nueva York a Liverpool, es torpedeado por un submarino alemán frente a las costas de Irlanda sin aviso. Fallecen 1.198 pasajeros y tripulantes, incluidos 128 estadounidenses. El presidente estadounidense Woodrow Wilson y el público están indignados, pero los alemanes insisten en que era un objetivo legítimo, ya que transportaba suministros militares. En mayo, los aliados lanzan la segunda batalla de Artois, en otro intento de romper las líneas alemanas. Los franceses realizan el ataque principal en Vimy Ridge, mientras que los británicos lanzan ataques de apoyo en Overs Ridge y Festubert. Los aliados sufren 130.000 bajas y avanzan solo unos pocos miles de metros. Ese verano, sobre el frente occidental, el Fokker Eindecke ayuda a Alemania a ganar el control del aire. Es uno de los primeros aviones con ametralladora capaz de disparar hacia adelante a través de la hélice, gracias a un invento conocido como mecanismo interruptor. Las pérdidas de aviones aliados aumentan rápidamente en lo que se conoce como la plaga del Fokker. Italia, influenciada por las promesas británicas y francesas de ganancias territoriales a expensas de Austria-Hungría, se une a los aliados, declarando la guerra a Austria-Hungría y más tarde al Imperio Otomano y Alemania. El ejército italiano realiza su primer asalto contra las posiciones austrohúngaras a lo largo del río Isonzo, pero es rechazado con fuertes pérdidas. Mientras tanto, los aliados enfrentan una crisis en el frente oriental. Los rusos comienzan una retirada general, abandonando Polonia. Las tropas alemanas entran en Varsovia el 5 de agosto. El zar Nicolás II despide al comandante en jefe del ejército, el gran duque Nicolás, y asume el mando personal. Resultará desastroso para el zar, ya que se vincula cada vez más estrechamente a la derrota militar rusa. En Galípoli, los aliados desembarcan refuerzos en la bahía de Suvla, pero ni ellos ni una serie de nuevos ataques de Lanzac pueden romper el estancamiento. Las condiciones para ambos lados son terribles. Las tropas son atormentadas no solo por el enemigo, sino también por el calor, las moscas y enfermedades. En el Atlántico, un submarino alemán hunde el transatlántico SS Arabic. Se pierden 44 vidas, incluidas 3 estadounidenses. En respuesta a nuevas advertencias de Estados Unidos, Alemania pone fin a los ataques a barcos de pasajeros. En el frente occidental, los aliados lanzan su ofensiva más grande hasta el momento, diseñado para romper el frente y aliviar la presión sobre su asediado aliado ruso. Los franceses atacan en la tercera batalla de Artois y la segunda batalla de Champagne. Los británicos, con el uso de gas venenoso,
atacan en Looz. A pesar de las ganancias iniciales, los ataques quedan estancados, con enormes pérdidas en ambos bandos. Las tropas aliadas desembarcan en Tesalónica, Grecia, para abrir un nuevo frente contra las potencias centrales y brindar ayuda a Serbia. Pero los aliados llegan tarde. Bulgaria se une a las potencias centrales y su ofensiva conjunta arrasa Serbia en 2 meses. Ese invierno, los restos del ejército serbio escapan a través de las montañas albanesas. Sus pérdidas son terribles. Para el final de la guerra, 1/3 del ejército de Serbia ha sido aniquilado, la proporción más alta de cualquier nación. La feroz lucha continúa en el frente italiano, mientras las tropas lanzan la tercera y cuarta batalla del Isonzo. Aunque son superadas en número, las fuerzas austrohúngaras están atrincheradas en terreno elevado y resultan imposibles de desalojar. En Medio Oriente, un avance británico hacia Bagdad es bloqueado por las fuerzas turcas en la batalla de Ctesifonte, a 25 millas al sur de la ciudad. Los británicos se retiran hacia Kut, donde son sitiados. Los aliados abandonan la campaña de Galípoli. 83.000 tropas son evacuadas secretamente sin alertar a las fuerzas turcas. No se pierde un solo hombre. Es uno de los planes mejor ejecutados de la guerra. La campaña le ha costado a ambos bandos 250.000 de bajas. 1915 es un año difícil para los aliados, con enormes pérdidas y sin ganancias tangibles. Pero no se habla de paz. En cambio, todas las partes se preparan para ofensivas aún más grandes en 1916, con nuevas tácticas desarrolladas a partir de fracasos. Todas las partes aún creen que una victoria decisiva en el campo de batalla está al alcance. Epic History TV Español depende del apoyo de espectadores como tú. Por favor, visita nuestra página de Patreon y considera donar tan solo $1 para ayudar a que sigamos haciéndolos.